Alumnos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a nuestra área de biología. Vamos a dar inicio a nuestra clase. El día de hoy les saluda Miss Pilar. Y recuerden que estamos trabajando nuestra sesión número 4. Tema el día de hoy, el reino Plantae. Tercer bimestre, quinta unidad. En sí ya estamos terminando nuestra quinta unidad. Recuerden que nuestra quinta unidad se llama Valoramos nuestra naturaleza que da vida a la vida. Bienvenidos a nuestra área y vamos a dar inicio en esta mañana. El reino Plantae, ¿no? ¿Qué reino vamos a trabajar el día de hoy? Recuerden que la semana pasada hemos estado trabajando de manera general los seres vivos y hoy día iniciamos con el reino Plantae. Todos los seres vivos deben alimentarse para obtener materia y energía necesarias y así cumplir sus funciones vitales. La función de nutrición, mediante la cual los organismos obtienen y aprovechan los alimentos, comprende 4 procesos íntimamente relacionados: la digestión o fotosíntesis, como sea cualquiera de los dos, la circulación o transporte para conducir los alimentos a todo el cuerpo, la excreción para desechar los nutrientes no utilizados, ¿no? Y la respiración. Entonces ahí están los 4 procesos que todo ser vivo realiza: digestión, respiración, circulación o transporte y excreción. Características generales de las plantas. Las plantas son eucariotas. Sus células poseen núcleo delimitado por una membrana. Las plantas son pluricelulares. Su organismo está formado por varias células. Las plantas son macroscópicas, se pueden ver a simple vista. Las plantas son autótrofas, fabrican su propio alimento. Las plantas viven fijas al sustrato, ¿no? Poseen movimiento ya sea en las hojas, pero no pueden trasladarse de un lugar a otro. Algunas presentan tejidos vasculares llamados floemas, ¿no?, que transportan la savia elaborada, y xilemas que transportan la savia bruta. Muy bien, acá tenemos una planta. Recuerden que sus características son eucariotas, son pluricelulares, son macroscópicas, son autótrofas, están fijadas en el suelo, no pueden trasladarse de un lugar a otro. Características de las plantas. Tenemos las briófitas. Las plantas briófitas se caracterizan porque no tienen vasos conductores, ni flores ni frutos. Son plantas pequeñas que viven en lugares húmedos y acuáticos. Se reproducen por esporas. Fueron los primeros vegetales en el Paleozoico. Aseguraron el paso también de la vida terrestre. No tienen tejidos especializados ni verdaderas raíces. Pueden vivir en troncos, en rocas, en muros, tejados, etc. Sus hojas pueden llevar un nervio conductor central a través del cual realizan la absorción del agua y las sales minerales. ¿Qué tenemos acá en este ejemplo? Los musgos, ¿no? Los musgos. Tenemos las pteridofitas, ¿no? Las plantas pteridofitas son de tamaño mediano. Se caracterizan porque tienen vasos conductores, pero no tienen flores ni frutos. Viven en lugares frescos, húmedos y umbrosos. Son plantas perennes sin desarrollo secundario en la zona tropical. Llegan a alcanzar los 20 metros de altura y presentan aspecto de palmera. Tienen verdaderas raíces, tallos y hojas. Tuvieron su origen en el período devónico, donde formaron bosques de donde proceden los actuales depósitos de carbón. Se producen por esporas, ¿no?, mediante, por ejemplo, los helechos o los equisetos, que son plantas que pertenecen a esta categoría, ¿no?, a estas características, los pteridofitas.
También tenemos los gimnospermas. La palabra gimnospermas se caracteriza porque tiene vasos conductores y flores, pero no tienen fruto. Son plantas de gran soporte, muy ramificadas y longevas, y de hojas pequeñas y permanentes. Y perennes, perdón. En su gran mayoría son árboles y arbustos, como el pino, el enebro, el cedro, el albeto, la araucaria, el ciprés y la sabina. Sus flores son pequeñas y poco vistosas. Muchos de ellos producen piñas u otros falsos frutos que solo sirven para proteger a la semilla, ¿no? Entonces, como este fruto que estamos observando acá. 4. Angiospermas. Las plantas angiospermas forman el grupo más extenso del reino de las plantas. Tienen flores, producen frutos con semillas, ¿no? Las angiospermas pueden ser árboles como el roble, arbustos como el tomillo o pueden ser hierbas como el trigo, ¿no? Entonces, no importa el tamaño para que unas plantas sean angiospermas, solamente deben de tener fruto, flores con semillas, ¿no? Son las únicas plantas que se han adaptado a vivir en todos los ecosistemas de la Tierra, salvo en las regiones polares, ¿no? Los cactus, por ejemplo, viven en los desiertos, las poseidonias en el fondo del mar y los eldewis en las cumbres de las montañas, ¿no? Entonces ellas se adecúan al ambiente que tienen. Clasificación de las plantas. Hoy día estamos trabajando las plantas sin flores y las plantas con flores. Las plantas sin flores son llamadas briófitas, ¿no? Son por ejemplo, las musgos, las hepáticas, son plantas pequeñas que no tienen flor, no tienen fruto ni vasos conductores. Viven en lugares húmedos y sobre las rocas y el suelo. También tenemos los pteridofitas, que son los helechos, son plantas de tamaño medio, no tienen flores ni frutos, pero presentan vasos conductores, ¿no? Viven también en lugares húmedos. También hemos estudiado plantas con flores. Dentro de las plantas con flores tenemos a los gimnospermas y a los angiospermas. Los gimnospermas tienen vasos conductores y flores, pero no tienen fruto. La mayoría son árboles o arbustos como el pino, el cedrón o el abeto, ¿no? Los angiospermas tienen vasos conductores, tienen flores y tienen fruto, ¿no? Son hierbas, pueden ser hierbas, arbustos o árboles grandes, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, el rosal, la amapola, el girasol, que también pertenece aquí a las plantas con flores angiospermas. ¿Por qué son importantes los bosques, no? ¿Ustedes han ido a un bosque? ¿Han visto cómo es? El aire es diferente, el ambiente es diferente, ¿no? Todo. Está dada por numerosos productos que se obtienen de ellos, tanto maderables, de metros cúbicos de madera, o como no maderables, ¿no? Entonces, en los bosques vas a encontrar árboles que pueden ser utilizados para sacar objetos y trabajarlos, o como algunos no, solamente para leña, otros para medicina, ¿no? Otros para alimentos de vegetales, dependiendo. En el Perú se usan unas 4.400 especies de plantas con 48 fines distintos, ¿no? En el Perú, las ciudades de Pucallpa, Iquitos, Satipo y Tarapoto concentran el mayor número de centros de transformación primaria de productos maderables, ¿no? Entonces la selva es uno de las regiones donde más produce los árboles para la construcción de objetos, ¿no? 4.400 plantas nativas utilizadas por la población. Entonces, ¿cómo lo utilizamos? Lo utilizamos para medicina, para alimento, para decoración, adornos o para construcción. Y si ya no lo utilizamos para otra cosa más, lo usamos para la leña, ¿no? Así como pueden observar aquí. En nuestra costa encontramos árboles también. Tenemos aquí árboles muy importantes como los algarrobos,
como la oliva, la higuera, el guarango, que es muy utilizado como leña, el eucalipto, el molle y el ficus. Uy, en estos tiempos el eucalipto, ¿no? Cómo es utilizado sus hojas. En la sierra y en la selva también tenemos como la caoba, el cedro, tornillo, que son árboles madereros para construcción de viviendas, caucho, uña de gato, ichu y totora, ¿no? El ichu y la totora lo emplean como forraje, ¿no? La uña de gato, recuerden que es medicinal. Entonces estos son árboles que se encuentran exclusivamente en las regiones de nuestro país. Bien, ahora vamos a trabajar, dice, ¿por qué son tan importantes los árboles y los bosques? Porque favorecen la presencia de agua y la recarga de mantos acuíferos, ¿no? Conservan la biodiversidad y el hábitat, proporcionan oxígeno, protegen el suelo, actúan como filtros de contaminantes del aire y del agua, regulan la temperatura. Por eso es muy importante que nosotros conservemos los bosques y conservemos los árboles. Si es que se va a talar árboles, entonces es necesario volver a plantar árboles para que continúe siguiendo este proceso, ¿no? Recuerden que las plantas son las que absorben el dióxido de carbono y nos pueden dar el oxígeno que nosotros necesitamos. Retroalimentación. La botánica es la ciencia que estudia las plantas, ¿verdad? Son plantas sin flores, por ejemplo, los musgos son sin flores y las hepáticas, ¿no? 3. Son plantas que viven en zonas muy húmedas. Las pteridofitas son ejemplos de gimnospermas. Tenemos el pino y tenemos el cedro, ¿no? Trabajando en clase, tenemos un árbol ahí en su libro. Dice, escribe la diversidad de árboles de los bosques de nuestro Perú, ¿no? Entonces tú puedes poner, por ejemplo, yo he escrito algarrobales, oliva, caoba, cedro, higuera, molle, eucalipto, caucho. Tú puedes colocar los mismos o puedes colocar otros también, ¿no? No hay ningún problema. Pero los que hay en nuestro Perú, dice. Número 2. Encuentra el nombre de plantas y clasifícalas según el grupo al que corresponda. Muy bien. Van a buscar ahora los nombres de las plantas ustedes. No le he marcado ninguno, como es un pupiletras, ustedes van a poder buscarlo y escribirlo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una y hay muchos más, ¿no? Vamos ahora verificando el aprendizaje. Número 1. Señala qué organismos componen el reino Plantae. ¿Componen las plantas? 2. Las plantas proporcionan alimento y abrigo a muchos organismos. Son uno de los grupos productores más importantes de la Tierra porque todas tienen la capacidad de realizar el proceso de la fotosíntesis. 3. ¿Qué nutrición tienen las plantas si son capaces de realizar la fotosíntesis? Son autótrofas. 4. ¿Cómo se llaman los tejidos vasculares de las plantas? Floema. 5. Pertenecen a la división briófitas, los musgos. 6. Pteridofitas. 7. Briófitas. 8. Pertenece al grupo de vegetales que tienen flores y frutos. Angiospermas. 9. Tipo de plantas, planta menos evolucionada, briófitas. 10. Las plantas superiores que poseen envoltura floral se denominan gimnospermas. Muy bien, hasta ahí tenemos el practicando en clase. El desarrollando en clase. Ahora te toca a ti desarrollar el sigo practicando, ¿no? Una vez que hayas terminado de desarrollar el sigo practicando, me lo envías para poder revisártelo. Muy bien, estimados alumnos, hasta ahí nuestra clase del día de hoy. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima clase.